primera jornada del denominado Abrazo Celeste en el estadio de Pando, en el que los futbolistas de la selección uruguaya participaron de actividades junto con niñas y niños de clubes de baby fútbol de Canelones. A su vez, el presidente Yamandú Orsi confirmó que concurrirá al partido debut de Uruguay que se jugará contra Arabia Saudita en Miami, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, adelantó que durante la estadía en Estados Unidos, Orsi participará de una jornada de promoción empresarial. El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para tipificar delitos contra el ambiente en el Código Penal y, según el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, el texto tendrá en cuenta anteriores iniciativas. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo a Infocapital que se ejecutarán de inmediato las obras de saneamiento, limpieza, calles y veredas que se harán con los 260 millones de dólares que la Intendencia obtendrá de forma extra presupuestal, luego de que así lo aprobara la Junta Departamental en su sesión de ayer. Vecinos, vecinas y colectivos locales se oponen a un proyecto inmobiliario de más de 226 hectáreas a ubicarse próximo a los bañados de Carrasco, que para su concreción requiere que la Junta Departamental de Montevideo recategorice el suelo de urbano a rural. Falleció esta mañana Carlos Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina, donde se convirtió en una de las principales figuras de la historia del rock nacional. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez realizaron sus últimos actos de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial en Perú, donde 27 millones de personas están habilitadas para votar este domingo, con un escenario incierto respecto a los resultados, ya que las encuestas reflejan un empate técnico. Aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas a la edición central de Infocapital. Una hora de información en la pantalla de TV Ciudad. Buenas noches. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bueno, todo bien. Los invitamos entonces a acompañarnos en estos 60 minutos de información. Y pasamos justamente al desarrollo informativo. El presidente Yamandú Orsi participó de un foro organizado por la delegación de la Unión Europea destinado a abordar el nuevo horizonte de negocios abierto por el acuerdo entre ese bloque y el Mercosur, y aseguró que el entendimiento alcanzado cobra especial valor en el actual contexto internacional, además de destacar el rol de Uruguay como país articulador. En el esquema de la geopolítica, el Océano Atlántico pasa a tener un protagonismo que lo había perdido. Yo me eduqué con la concepción de que el Atlántico estaba en el medio y que Europa está aquí y aquí está América y ese es el centro, pero que habían ocurrido cosas donde todo se corría al Pacífico y acostumbramos la mirada, la mente a pensar que todo se había vuelto hacia el Gran Pacífico y todas las atenciones y todo lo que fuera exitoso era todo lo que apuntaba con la flecha hacia allá. Y cuando empezaron a ocurrir cosas que tienen como saldo muchas muertes y las guerras continúan, quizá no vimos con claridad de que la alternativa estaba en recuperar ese vínculo, o recuperar más que el vínculo, en redimensionar ese vínculo Europa-América Latina, en este caso el Mercosur asumiendo el protagonismo, como alternativa al esquema que hoy se nos presenta. Así que cuenten con Uruguay, nos gusta asumir este rol, tenemos las características, por ser el país que somos, por estar donde estamos, de ser un país de brazos abiertos y de construcción de puentes, cuando quizá lo que aparece en el horizonte son la voladura de los puentes. Y el presidente Yamandú Orsi también confirmó en El Espectador Deportes que concurrirá al partido debut de la selección uruguaya en la Copa del Mundo, que se jugará contra Arabia Saudita en Miami, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, adelantó que durante la estadía en Estados Unidos, Orsi participará de una jornada de promoción empresarial. Tuve la oportunidad de hablar por segunda vez, aunque la otra vez fue más larga la charla, por lo menos cruzar unos minutos con el propio Bielsa, y viste cuando vos ves tranquilidad y esa serenidad que a los uruguayos nos viene bien, más
en esto que decíamos con algunos de los dirigentes, nunca nos gustó ser banca, nos gusta más ser punto. Como que te agarras un embale lindo después de estar ahí y bueno, y eso creo que nos va a ir pasando a todos a medida que se acerca el Mundial, y creo que si todo marcha como me imagino, porque alguna cosita sé leer de fútbol, si nos va bien los primeros partidos, creo que ahí agarramos carretera. Bueno, el rey Felipe eligió Uruguay-España en Guadalajara para ir. Sí. El presidente nuestro, ¿qué partido? No, voy al primero. A Uruguay-Arabia el 15. Sí. El canciller Lubetkin se refirió a la actividad empresarial de la que formará parte el presidente Orsi el 17 de junio en Miami. Nosotros, diferentes organismos, desde INAC, Ministerio de Turismo y otros, estamos preparando un gran evento el 17 en Miami, aprovechando todo este clima de promoción de los productos uruguayos. Y sé que el presidente había sido invitado para liderarlo ese día. Por lo tanto, tendrá que terminar respondiendo el presidente Infantino de la FIFA, y además está eso que a nosotros nos serviría notablemente que esté el presidente, porque le va a dar una calidad extraordinaria, y es apenas 2 días después. Otro asunto, la Asamblea General aprobó la designación de Álvaro Franza como ministro de la Suprema Corte de Justicia luego de un acuerdo entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, hecho que fue destacado por el senador frente amplista Eduardo Brenta, ya que hace años el ingreso a ese organismo se venía resolviendo por antigüedad debido a que no se lograban consensos. Entendemos que haber alcanzado un acuerdo en este sentido implica un paso significativo. La construcción de acuerdos políticos para los organismos de Contralor, los organismos de la justicia, son elementos que nos dan garantías a todos. Creo que hicimos una elección adecuada además de la persona, y eso me parece que es un dato relevante en un momento en el cual el sistema político está en una situación de rispidez. Haber construido un acuerdo en ese sentido, y es mérito obviamente de todos los partidos que participaron, me parece que es una señal para seguir avanzando en la construcción de acuerdos, en la designación de otros organismos que hay que designar, como en este caso la Suprema Corte de Justicia. Hay vacancias en el Tribunal de Contencioso Administrativo, hay que evaluar los organismos de Contralor, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Fiscalía y una serie de organismos para los cuales se necesitan mayorías especiales. Yo creo que esto abre un camino de acuerdos y es una señal de la ciudadanía también de que es posible dialogar. ¿Hay una negociación en marcha por Fiscalía y todos los demás organismos, o se van dando según los momentos políticos? Bueno, se generó esta situación, en nuestra opinión, nosotros vamos a trabajar en esta línea, entendemos que hay otros interesados en caminar un camino de diálogo. Bueno, ojalá podamos avanzar, esa es nuestra expectativa y creo que es la expectativa de los uruguayos, ¿no? Más del Parlamento. Cabildo Abierto planteó al directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública preocupación por la exposición de datos de representantes del gobierno y la justicia a partir de las amenazas de muerte que sufrió la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero el año pasado. El diputado cabildante Álvaro Perrone solicitó la comparecencia de la JUTEP en la Comisión de Seguridad y Convivencia tras las amenazas a la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. Nos quedó la preocupación de la exposición de datos de los funcionarios públicos, de los ministros, legisladores. Entonces, entendemos que ese es un elemento que el mundo del narcotráfico y del crimen organizado puede utilizar. Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia de los lugares que ocupamos. La realidad que la citación de ayer era para intercambiar con la JUTEP cómo podemos aportar más a la transparencia, pero también con el cuidado de los datos personales de quienes integran lugares de importancia en el gobierno o en la justicia. Cabildo, ¿confía en la JUTEP? Ayer hubo una conferencia por parte de la coalición republicana donde dijeron que no hay garantías y que ya está totalmente politizada. Bueno, ayer lo que tratamos, varios legisladores lo dijeron, es tratar de encauzar a la JUTEP en un organismo serio, responsable y despolitizarlo. Yo no me animo a hacer esa presión en este momento donde se va a tratar un tema tan sensible como es el caso de la camioneta. Perrone también dijo que apoya la creación de la figura del comisionado parlamentario para la niñez y adolescencia, pero reiteró que se opone al comisionado penitenciario.
Todo indica que hay un acuerdo político para que el señor Daniel Radió sea el comisionado cárceles. Pero esto es un llamado público. Entonces hay gente que se va a anotar. Yo como integro de la comisión quiero advertirle a quienes se vayan a anotar que el nombre ya lo eligieron. Otro tema, el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo a Infocapital que se ejecutarán de inmediato las obras de saneamiento, limpieza, calles y veredas que se harán con los cerca de 260 millones de dólares que la Intendencia obtendrá de forma extra presupuestal luego de que así lo aprobara la Junta Departamental en su sesión de ayer. En el plan de saneamiento, que originariamente era de 102 millones, pasó a 130. Entre otras cosas, se incorporó un monto importante para iniciar obras en la zona en que se inunda de La Paz y Libertador cuando llueve mucho. Hubo sí algunos recortes en limpieza, calle y vereda, pero es algo que nos permite trabajar perfectamente. Nosotros quedamos satisfechos y ahora la votación de estas extrapresupuestales, bueno, yo creo que ya claramente estamos en esta plataforma para despegar un proceso de aceleración del desarrollo del departamento. La orden es ejecutar ya, tener pliegos y licitaciones de manera inmediata. El plan de saneamiento seguramente seguirá con financiamiento del BID, que incluye asesoramiento técnico y se estudian otras fuentes nacionales o internacionales. En calle y vereda son cosas más de rutina y no se requiere tanto, entonces quizás tengamos la ventanilla del BROU como prioridad y además la ventanilla del BROU permite ejecutar cuanto antes. Por lo tanto, ahora es acelerar. Consultado por las críticas de ediles blancos sobre el nivel de endeudamiento de la Intendencia, Vergara destacó que la comuna tiene un nivel de deuda muy bajo. Estamos hablando en un contexto donde la Intendencia tiene ingresos de 800 y pico de millones de dólares por año. O sea, ese nivel de endeudamiento es muy bajo, ¿sí? Y ojo que cuando alguien así del Partido Nacional habla de deuda, yo paro la oreja, ¿verdad? Porque claramente cuando ellos gobernaron aumentaron la deuda pública del Estado en más de 11 puntos del producto. El intendente Vergara también dijo que confía en que la valoración de la población sobre su gestión mejore sustancialmente con el avance de las obras en distintas áreas y que se comiencen a ver resultados de la inversión prevista para este quinquenio. La departamental del Frente Amplio de Salto analiza posibles acciones tras conocer el ingreso de más de 500 personas a la Intendencia durante la gestión del intendente Carlos Albizu, al que también se lo cuestiona por 2.300 observaciones que el Tribunal de Cuentas le aplicó a la comuna desde su asunción en julio de 2025. La información sobre los más de 500 ingresos en la comuna salteña surgió mediante un pedido de acceso a la información pública, cursado por el portal El Enfoque, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la propia Intendencia. En este sentido, se concluye que hubo 240 incorporaciones mediante monotributo, 200 designaciones directas a la plantilla y 64 contratos de arrendamiento de servicios y zafrales. Consultado por Infocapital, el edil frente amplista Juan Pablo Roca dijo que el tema de los ingresos es uno más de los que se están analizando para definir acciones. A esto tenemos que sumarle lo que ha sido todo lo vinculado a monotributos, pero también a más de 2.300 observaciones que tuvo el Tribunal de Cuentas en los gastos cotidianos que tiene la propia administración. El intendente decía que estaba gobernando con un escarbadientes y estamos hablando de que son 10 millones de dólares. A la vez, 10 millones de dólares más vinculados a la renovación de luminaria que ya se había realizado en el periodo anterior, la anterior administración. Y si eso no fuera suficiente, tenemos los cesados, entraron ahora en etapa de recurso de amparo en el TCA para que se respete el convenio colectivo por el cual fueron cesados. Entonces, es una sumatoria de distintas situaciones que se vienen dando en lo departamental que Frente Amplio tiene que analizar evidentemente y dar con precisión las definiciones. No me puedo olvidar de quizás uno de los proyectos de decretos más polémicos que tuvo en estas horas, que es el tema de la prohibición de fumar y beber en algunas plazas céntricas de nuestra ciudad y que no cuenta con el aval ni el respaldo de las políticas nacionales que tienen los organismos competentes. Así como seguís a la selección en todos los partidos, seguí tu consumo con la app UTE Clientes. Descárgala, descubrí tu consumo en cualquier momento, hace trámites y mucho más. Y entonces, ¿qué estás esperando para descargarla? UTE, avanzamos con energía.
Ahora móvil político, sede del Frente Amplio. Sofía Adri, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Sí, estamos en la huella de Sereni porque está por comenzar el 14º Congreso del Nuevo Espacio, aquí en la sede del Frente Amplio. Y para hablar de eso tenemos aquí a Rafael Michelini. Rafael, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Cuáles serán los ejes centrales de este Congreso? Tenemos un documento, pero tiene 4 temas sustantivos. Derechos humanos, que es un distintivo para el Nuevo Espacio. El tema internacional, queremos un Uruguay más incisivo en defensa de la paz. Todo el tema de la gente de la calle y la gente que sale de los penales, que si no le damos una solución tenemos problemas para ellos y también problemas para la gente que se encuentra que delante de su casa le arman un campamento. Y el otro tema es la renta básica universal y justa. En un mundo que se acaba el empleo o que puede acabarse el empleo, nosotros creemos que si no empezamos a estudiar la posibilidad de una renta básica, se va a quedar la gente sin consumo, y si la gente no consume, colapsa todo. Bien, usted hace poco ha sido crítico con el manejo, o ciertamente crítico con el manejo del gobierno en cuanto a situación de calle, este tema que mencionaba ahora. ¿Qué le parecen las últimas medidas que se han tomado en ese sentido? Crítico no, activo. Yo lo que quiero es que se muevan. Estaban las medidas, estaba el dinero, ahora se publicitaron, ahora el gobierno tiene 4 o 5 meses para implementar todo esto y tenemos que salir desde esa doble perspectiva. Una, desde un sentido de humanidad y de izquierda, que no haya gente que esté viviendo en las calles, que esté sufriendo, que no tenga perspectivas, que no tenga empleo ni dónde dormir. Y del otro lado, no hay derecho para miles y miles de uruguayos que justo te toquen suerte que se arma un campamento delante de tu casa, cuando vienen tus hijos adolescentes de un cumpleaños a las 2 de la mañana, tienen que estar sorteando o pasando por arriba a gente que está durmiendo en la calle. O sea, nosotros estamos viendo las 2 perspectivas y en esas 2 perspectivas que levantamos nuestra voz. Y en cuanto a los últimos hechos que se han dado en torno a la camioneta del presidente Orsi, ¿tiene algún comentario para hacer al respecto? Mire, en el año 85, cuando recuperamos la democracia, éramos el último de América Latina, el último país, con el peor desempeño económico y democrático. 40 años después somos el primero. Eso implicó la ayuda de todos, esfuerzos de todos, pero hay un tema que será muy cuidadoso con la institucionalidad de la presidencia. Hubo un tema, se dieron explicaciones, se volvió a repreguntar, se volvieron a dar explicaciones. Para mí ya está saldado, basta, cuidemos la institucionalidad del país. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablábamos con Rafael Michelini al inicio del 14º Congreso del Nuevo Espacio, aquí en la huella de Sereni. Volvemos con ustedes. Gracias, Sofía, y a todo el equipo. Ahora les contamos que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para tipificar delitos contra el ambiente en el Código Penal y, según el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el texto tendrá en cuenta anteriores iniciativas. En este tema hablábamos primero de apelar a la conciencia, a los cambios de comportamientos cotidianos, a una gestión ambiental proactiva desde lo público. La educación ambiental es uno de los énfasis que estamos impulsando, pero también tenemos que tener herramientas para las situaciones de daños graves que se cometen contra el ambiente. En 2025, además de avanzar en un conjunto de normativas realmente importantes, como por ejemplo los decretos de calidad de agua y prevención de la contaminación, y tantos otros temas, nos planteamos encarar para este año y esperamos enviar al Parlamento en junio, en este mes, un proyecto de ley en ese sentido, contar con una ley de delitos ambientales que incluya un capítulo en el Código Penal de sanciones para delitos graves en algunos capítulos que están definidos en este proyecto de ley. Delitos de contaminación, tanto de aire, suelo y agua, delitos contra la biodiversidad y, una cosa importante, delitos contra la gestión ambiental, es decir, propiciar información falsa o obstaculizar la acción de los organismos correspondientes.
En cuanto al proyecto para la construcción de una represa en Casupá con el fin de mejorar las reservas de agua potable disponible, Ortuño dijo que se ha avanzado y junto con OCE, el Ministerio de Ambiente definió que este mes de junio se realizará llamado a licitación de empresas interesadas en construir esta obra de infraestructura y en paralelo avanzar en evaluación de impacto ambiental. Más asuntos ambientales. Atención, vecinos, vecinas y colectivos locales se oponen a un proyecto inmobiliario de más de 226 hectáreas a ubicarse próximo a los bañados de Carrasco, que para su concreción requiere que la Junta Departamental de Montevideo recategorice el suelo de la zona de urbano a rural. Esperamos tener respuestas más concretas o posiciones tomadas o motivos por los cuales se está proyectando una inversión así o la posibilidad no de aceptar una inversión de este estilo urbano en una zona que en realidad debería estar protegida a nivel departamental y nacional. No solo afectan ambientalmente, sino que van a tener como una repercusión en la sociedad en general, ¿no? Porque limitan un poco el acceso también y aumentan esa desigualdad que existen entre los barrios periféricos más humildes y ese estilo de barrio o ciudad, ¿no? Porque 226 hectáreas es muchísimo. En el Rincón del Bañado es un lugar donde pueden solicitar para venir visitas escolares, ¿no? Y se cuenta con un recibimiento, tienen un tallercito y eso donde les cuentan un poco más, pero si no es un espacio abierto que se puede venir a utilizar el mirador también para ver la zona y eso. Y en realidad a nivel local los bañados, los arroyos, las cuencas que llegan hasta el bañado son utilizados por las familias en general para pescar, para recorrer naturaleza. Esa es una de las interrogantes que tenemos de por qué este bañado se retiró de las áreas protegidas. Es un humedal, ¿no? Y un humedal que tiene muchísima importancia a nivel no solo ambiental, sino local. Y los bañados de Carrasco, en donde se proyecta este mega emprendimiento inmobiliario, albergan una amplia diversidad y cumplen un importante papel en la regulación hídrica y climática, pero pese a ello fueron excluidos del decreto reglamentario del Código de Aguas, que considera a los humedales de importancia ambiental. Es una zona de importancia estratégica ambiental porque además, no solamente por ser un humedal de las dimensiones que tiene más de 1.100 hectáreas, cumple una serie de funciones súper estratégicas, como por ejemplo la contención hídrica, la regulación hídrica en lluvias, puede captar mucha agua y retenerla y no escurrir rápidamente para que genere impactos de inundación en zonas bajas. Esa misma retención a su vez permite el filtrado de contaminantes, una recategorización de suelo acá, va a generar, sobre todo hacia procesos, digamos, de urbanización, va a generar mayor impermeabilización del suelo, impactando fuertemente en todo el sistema hidráulico. Pero si yo además, y tenemos evidencias de eso y de otros casos, esa urbanización me trae aparejado autos, vehículos, personas, es obvio, ruidos, etcétera, eso, contaminación lumínica, eso genera impactos, y por más que uno pueda decir que puede mitigar, o sea, teniendo en consideración la escala que se está manejando, es muy difícil. Nosotros tenemos casos similares extensos en la región. Un caso muy claro es, por ejemplo, en el Nordelta de Buenos Aires. No hace mucho, me acuerdo, en programas televisivos de Argentina, donde aparecían capinchos en la zona de los barrios privados. Cambiamos de asunto. El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, destacó en la Asamblea General 114 de la Organización Internacional del Trabajo la historia de diálogo tripartito que existe en el país, pese al reclamo de las cámaras empresariales que responsabilizaba al Estado de incumplir convenios internacionales y que provocó la inclusión de Uruguay en la denominada lista corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. El ingreso a la llamada lista corta de la OIT se dio junto a otros 21 países y en el caso uruguayo responde a la queja presentada en 2009 por las cámaras de industrias, de comercio y servicios y la Organización Internacional de Empleadores.
Las patronales sostienen que la ley 18.566 de negociación colectiva no cumple con el convenio 98 sobre sindicalización y negociación colectiva, ratificado por Uruguay en 1954, que establece que la discusión salarial debería ser bipartita sin intervención del Estado. En este contexto, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social destacó este jueves en la Asamblea de la OIT la cultura de diálogo tripartito que tiene el país, poniendo como ejemplo al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en mi país, de composición tripartita, como tantas otras experiencias en el derecho laboral y social, está llamado a ocupar un papel protagónico, ya que la formación continua y la reconversión laboral frente a la implantación de la inteligencia artificial en los sistemas de trabajo es un reto ineludible y actual. No queda al margen de estas acciones del Gobierno Nacional facilitar una mejor distribución de los beneficios del progreso tecnológico a través, por ejemplo, de la reducción del tiempo de trabajo, iniciativa que en nuestro caso se abre camino a través de la búsqueda del consenso mediante el diálogo social. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó que el presidente Yamandu Orsi instruyó al Ministerio del Interior a acelerar los mecanismos para la eliminación de la visa de ingreso a ciudadanos y ciudadanas chinas para que Uruguay se beneficie del turismo de personas provenientes de ese país que genera divisas por 270.000 millones de dólares. El turista chino tiene una dimensión de gasto 2 o 3 veces superior a un turista promedio. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, nosotros tenemos que facilitar la vida de ellos y sobre todo cuando empieza a haber una tendencia, que es bien novedosa, de crecimiento del turismo chino hoy a Uruguay. Fíjese que el año pasado cerramos con 16.000 turistas chinos que entraron a Uruguay. En abril ya estamos en 10.000 de este año y por supuesto pasaremos los 20.000. Ustedes imagínense, un turista chino con capacidad económica que se atraviesa el mundo viene del otro lado y encima tiene el bloqueo de hacer la gestión de la visa. Nosotros tenemos que hacer, además, y no es menor, de que en Argentina hay 300.000 chinos con pasaporte chino y que solo se mueven con pasaporte chino y las cifras de Brasil no son muy diferentes. O sea, no cambiaron su documentación. Entonces, para entrar aquí a Uruguay, aunque vivan allí, tienen las dificultades que tienen. Lubetkin confirmó también que antes de ayer llegó a Uruguay la misión de India que tiene el objetivo de finiquitar la instalación de una embajada de ese país en Montevideo. Me recuerdo la reunión bilateral entre el presidente Orsi y el presidente Modi de la India. En la lista de propuestas de las autoridades indias, además de farmacéutica, robótica, etcétera, es el crecimiento del turismo. Y ahí hay un elemento que les quiero señalar que es muy importante. En esa reunión, el presidente Modi de la India, estamos hablando que si tenemos el turismo chino e indio, acá se nos cambió completamente la historia con el turismo. El primer ministro indio dijo claramente que para llevar adelante todo lo que ellos se planificaban para con Uruguay, había que abrir una embajada de la India en Uruguay. Y lo que les puedo informar es que la misión india para abrir la embajada a Uruguay llegó anteayer y que entramos en nueva fase. O sea, no todo lo hacemos, hay muchas cosas que van en silencio y que van madurando, pero que ustedes tenían las líneas grandes. Más de Uruguay y su vínculo con el mundo. El director general adjunto de las Américas del Servicio Europeo, Pelayo Castro, dijo que Uruguay ya se está beneficiando del acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, porque ese bloque es el principal inversor en el país y destacó que el tratado genera confianza y estabilidad y hará llegar más rápido los productos uruguayos al continente europeo. El histórico acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue analizado esta mañana en un foro organizado por la Fundación Euroamérica, que contó con la participación de autoridades nacionales y representantes diplomáticos de diversos países. Lo que hacemos hoy es conectar la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur con la agenda de inversión. La Unión Europea es ya el primer inversor en el país, con un 46% del total de inversión acumulada en el país, más de 600 empresas presentes y Uruguay ya se está beneficiando del nuevo acuerdo.
Pero esto no es solo un acuerdo de desarme arancelario, es un acuerdo para generar confianza, estabilidad, normas, y lo debemos aprovechar para fomentar la inversión. Y lo que hacemos hoy aquí es precisamente eso, en un foro con el sector privado, con el sector público, para articular y para promover el acuerdo, para que siga dando beneficios a los ciudadanos, a las empresas, y ese acuerdo, como ya lo está haciendo, se traslade en crecimiento y en oportunidades. Hoy no estamos tomando decisiones, porque las decisiones se han tomado institucionalmente con el acuerdo. Hoy lo que estamos haciendo es empezar a traducir el acuerdo en oportunidades reales de negocio que muevan la aguja y que permitan, como ya lo está haciendo, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero ya hay merluza uruguaya llegando a Lituania, ya hay arroz uruguayo en las paellas y en los risotos europeos, y va a haber productos farmacéuticos, va a haber oportunidades para que el talento uruguayo llegue a Europa más rápido. Otro asunto. Se realizó esta mañana la primera jornada del denominado Abrazo Celeste en el Estadio de Pando, en el que los futbolistas de la selección uruguaya participaron de actividades con niños y niñas de clubes de baby fútbol de Canelones, y el público accedió a las tribunas con entrada libre. Al igual que ocurrió hoy, mañana sábado desde las 10:30 se realizará una instancia similar en el Estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones, como parte de un acuerdo entre la Intendencia Canaria y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las puertas se abrirán a las 9 y si bien las entradas son libres, requieren inscripción previa a través de la web auftickets.uy y los menores de 5 años ingresarán sin necesidad de canje, acompañados de un mayor. Muchísimas gracias a todos los niños que hoy nos acompañan en este evento tan lindo, tan especial, que a nosotros nos llena el alma. Ver la alegría de los niños es alegría nuestra. Agradecer a todos ustedes también por hacer el esfuerzo y venir a acompañarnos. A los niños que no pudieron venir también, agradecer porque bueno, la iniciativa de poder acompañarnos estuvo. Agradecer a Canelones, que nos prestó las instalaciones para poder, bueno, hacer este evento. Y bueno, también mañana nos vamos a ver, así que bueno, muchas gracias y vamos arriba Uruguay. Ansioso, la verdad, quiero que empiece ya mañana, pero bueno, preparándonos para hacer un lindo campeonato, un lindo mundial, y bueno, vamos con todas las ganas posibles, ¿no? Con tantos niños, pero es hermoso la alegría de todos los gurises, y compartir estos momentos es único. Yo también fui niño, bueno, todos nosotros los jugadores fuimos niños y también queríamos disfrutar de este momento, y ahora nos toca a nosotros venir acá, pasar un rato bien con los niños, y nada, nosotros también estamos disfrutando, pues somos unos niños más. Estoy contento, tenemos un lindo grupo, estamos bien, estamos enfocados en nuestro trabajo, en nuestro objetivo. Y nada, seguir disfrutando y entrenando como venimos haciendo para poder llegar bien al Mundial. Cambiamos de asunto, pasamos a uno de los grandes temas del día en la región, particularmente en Argentina, porque falleció esta mañana Carlos el Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien tenía 77 años y dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina, donde se convirtió en una de las principales figuras de la historia del rock nacional y uno de los músicos populares más importantes de las últimas décadas. Solari padecía Parkinson desde hace varios años y su fallecimiento fue confirmado esta mañana sin que se indicaran las causas. El Indio ha sido uno de los principales referentes del rock argentino, carismático y enigmático en muchos momentos, un fenómeno cultural que reivindicaba su independencia artística y con una convocatoria que muy pocos artistas logran, reuniendo a decenas de miles de personas en sus presentaciones en vivo. La última de 2017, si bien luego apareció por video en algunos conciertos de su banda, posterior a la disolución de los Redonditos en 2001, con los fundamentalistas del aire acondicionado. Su última aparición pública fue a mediados de mayo, cuando recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. La ceremonia se realizó en su ausencia por el avanzado estado de su enfermedad, pero Solari envió un video grabado con un mensaje de agradecimiento dirigido al público presente en el auditorio.
Junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Solari tocó por primera vez en Uruguay en el año 1989, en el Palacio Peñarol y en el Pabla Esquina. En abril de 2001, dio con los Redonditos 2 recitales con entradas agotadas en el Estadio Centenario. En 2005, en tanto, Solari se presentó como solista en el Velódromo Municipal, ante más de 15.000 personas y bajo una intensa lluvia. En 2022, su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, tocó en ese mismo escenario. El Indio participó de manera virtual mediante pantallas. Se cuentan por decenas de miles los seguidores de su música en Uruguay. Ya sufriste cosas mejores que esta, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye, ángel de la soledad y de la des... Presenta Antel. Viví la copa sin consumir tus datos. Vamos a seguir hablando del Indio Solari por lo que representó no solamente en Argentina, también en nuestro país, como decía Eduardo Delgado allí en el informe. Y ahora le damos la bienvenida a Martín Duarte, que nos va a contar más de su vínculo con nuestro país. Adelante, Martín. Así es, Natalia. Se podría decir que estamos dentro del momento ricotero hoy por hoy en TV Ciudad y estamos con una persona que instaló el momento ricotero desde la radio, con una trayectoria de muchos años haciendo radio, en particular con su programa Rock Boulevard. Estamos hablando de Mario Gallinares, que nos recibe en su casa y que, como yo decía, instaló este momento ricotero que pasó a ser de 2 horas musicalmente los viernes, que hoy, obviamente por respeto y porque es una jornada muy especial, no se está emitiendo al aire con las características habituales, pero vamos a hablar de su vínculo con la música, con el Indio Solari. Mario, gracias por recibirnos en primer lugar. Muchos te escuchan hoy por hoy, que la radio también ha cambiado mucho su plataforma, pero contame cómo te enteraste hoy de la noticia a minutos de salir al aire y hubo que modificar todo lo que tenías planificado en la cabeza como programador musical, pero también por lo que significaba la noticia, ¿no? Y sí, realmente buenas noches. Un placer que estén acá en casa. Un día muy triste para todos, ¿no? Para todos los que seguimos su carrera, para todos los que nos gusta la música, su poesía. Yo estaba por arrancar hoy la mañana en Radio Futura, viernes, ya arrancando el fin de semana, con un doblete de Calamaro, que nos visitó hace unos días, ¿no? Arengando el viernes, el fin de semana, el momento ricotero, alegría pura. Y entra un compañero de Del Plata, Nacho Cabrera, y me dice: Marito, murió el Indio. Y no pude salir al aire. Lo primero que haces es investigar y ver realmente, ¿no? Periodísticamente, a ver qué pasó. Y efectivamente había muerto. Y en ese momento tratar de procesarlo, ¿no? Como todos los oyentes que no paraban de mandar mensajes. Gente que se estaba enterando en ese momento. Y también, además de procesarlo, el golpe duro y decir, bueno, por más que sabíamos que el hombre ya estaba enfermo y que iba a ser en cualquier momento, también meterle la cabeza radial, el laburo de uno, ¿no? Bueno, ¿cómo lo comunico? ¿Qué hago? La primera persona que hablo es con mi esposa. Baja Laura Rodríguez, también del informativo, Sarandí, a saludarme. Y estuvimos ahí intercambiando unas palabras y después necesitaba hablar con Piero Di Matteo, como para organizarnos. Y a todo eso yo veo que en la lista Había una vez y El Tesoro de los Inocentes. Y digo, yo voy a dejar correr la lista. Y voy a salir entre las 2 canciones. Y así fue. La gente estaba esperando que yo saliera al aire. Y lo que comuniqué fue lo que sentía en ese momento. Obviamente el Indio me arropó en momentos duros de mi vida, como a tanta gente, ¿no? Yo creo que no hay un cristiano que no se vea identificado en sus letras o que no haya sido, como les dije, ¿no? O sea, así abrazado por sus letras.
Muchos han puesto el foco en la lírica, en la poesía, en lo que es también muchas veces la utilización de términos y palabras que se desconocían, hasta de marcas que aparecieron en sus letras. Sí, o sea, letras muy enigmáticas, ¿no? Un tipo... Contame alguna que por lo llamativo siempre por ahí citás, ¿no? Y bueno, de Los Redonditos te podría decir un montón, pero en su carrera solista nomás esas dos canciones, o Mi muerte y yo, que sonaba hace un ratito, pues estamos escuchando La Ricota como todos los oyentes acá en casa, y decís, ¡pa! O de repente hoy escuché El Ruiseñor, El amor y la muerte, y decís, loco, por favor, me estalló la cabeza, porque nunca, como que ahora, o sea, la interpretás de otra manera, distintas interpretaciones de todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué pese a ese mensaje encriptado fue tan popular? Y porque el tipo logró eso, ¿no? O sea, cultura popular, o sea, es un ícono popular que rompió absolutamente con todo, o sea, una cosa única. Es como, no sé, como dicen hoy, como se dice hoy, el aura. O sea, el tipo tenía un don que era solo de él, ¿no? Una cosa increíble. Y ahí en ese momento le dije a la gente, le digo, momento ricotero, amigo, yo no voy a estar en el momento ricotero, por respeto. O sea, el momento ricotero van a sonar las canciones del Indio, como siempre sonaron. No puedo estar en el momento ricotero. Y escuchamos las dos canciones, le digo, seguramente a la tarde Piero también pase dos canciones y él transmita su sentir, y después veremos. O sea, realmente, o sea, como me dijo un oyente, yo escuché todos los audios de los oyentes hoy. Fue un día distinto, ¿no? Triste. Y decía, Mario, ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué vamos a hacer hoy? Una tristeza. No sé. Volverá el momento ricotero en breve. Sí, el viernes, por supuesto, pero hoy teníamos que estar acá. Así que nada. Mario, gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir hablando del Indio Solari, en particular de un disco muy particular, muy emblemático, como es Octubre, y a través de la mirada de una escritora, de Carolina Bello, que fuimos a visitar. Ella realizó una novela a partir de este disco y les presentamos su historia. El otro día, justo en una entrevista, me preguntaban cómo vinculaba yo la música con mi escritura, y entre las primeras cosas que nombré fue al Indio Solari, en donde entiendo que sin haber escuchado tan tempranamente la música de Los Redonditos y haberme despertado esa curiosidad por las palabras, por una forma de construir los versos, yo no sé ni siquiera si hubiese escrito en el futuro. Es un día muy triste, es un día de llantos, un día de llantos en mi reino, como decía Miguel Hernández, porque se fue un símbolo. Y como dije hoy en un posteo, los símbolos no se entierran, ¿no? Y eso es lo que deja el vacío más tremendo. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. La forma del decir de él introdujo en la cultura rock un tipo de metáfora o un tipo de construcción que dejó de lado, por ejemplo, la construcción más barroca de las bandas anteriores, ¿sí? Del rock de los 60 y principios de los 70 en Argentina. Y creo que eso también es la clave con la que él conectó. También en la construcción poética, la inclusión de marcas, ¿sí? De marcas comerciales, como Conduje toda la noche reventando los cambios con mis ojos de Durax lastimados. Y cuando yo escuchaba eso, de pronto iba a buscar la palabra Durax al diccionario porque era una niña y quería saber qué era. No la podía decodificar, pero no me importaba porque en el contexto tenía sentido. Entonces él también logró lo que pocos, que es que mediante una selección de palabras lograr un significado nuevo, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que más se le debería valorar a él. Un día llega a mis manos, siendo adolescente temprana, un cassette en el que el Indio aparecía en un recital
en el recital previo al Palladium, donde terminan presentando Octubre en el 86, y cuando termina de cantar Jijiji, ese tema tan himno, tan emblemático para todos los que escuchamos Los Redondos, hace un recitado, y en ese recitado hablaba de Chernobyl, que era una cosa reciente, porque estábamos en octubre y Chernobyl había pasado el 26 de abril de ese año, y en ese recitado incluye un nombre que es Olga Sudorova, y la enmarca en ese contexto. Llega esta propuesta de escribir una novela, elijo Octubre a sabiendas de que me estaba metiendo en un lugar muy tremendo, porque de Los Redondos se había escrito mucho, y ahí se me ocurrió, ¿qué pasa si de todos estos personajes de la mitología ricotera me apropio de uno, lo doto de una significación, lo doto de una vida, de una existencia? Decidí introducir a un personaje también adolescente tardío, argentino, ¿no? Que por un enganche particular que pasa en el principio del libro, empieza a establecer un vínculo epistolar con Olga Sudorova, en donde van hablando de todas las canciones, de la vivencia, de ese amor que se empieza a tejer. Hay más Infocapital en TV Ciudad, ahora tramo final. Sí, que lo comenzamos saliendo del estudio. Vamos a dar la bienvenida a Mariana Abreu, que está en una marcha muy especial en este Día Mundial del Ambiente. Mariana. Buenas noches, compañeros, el saludo para todos. Así es, en el marco del Día Mundial del Ambiente, la Asamblea Mar Libre de Petroleras ha realizado una cantidad de actividades el día de hoy, entre ellas la entrega de miles de firmas en el Ministerio de Ambiente para detener las actividades de exploración petrolera en el mar territorial uruguayo, y luego una movilización. Estamos con Tiago y también con Lucy, voceros de la organización, para saber, bueno, cuáles son los principales reclamos y cómo siguen avanzando estas causas distintas judiciales que hay. Bueno, la Asamblea se encontró el año pasado y a principios de este año con 5 intentos, del que proliferó uno, ¿no? Que es justamente uno de los más importantes, que es en conjunto con Socobioma, que los contratos que se firman a raíz de la Ronda Uruguay Abierta son inconstitucionales e ilegales, debido a que violan varias leyes de la Constitución y artículos que proponen principalmente que Uruguay y su maritorio es una zona de santuario y que no está permitida la exploración y la explotación de hidrocarburos porque afectan la fauna marina, ¿no? Propiamente. ¿Ustedes entienden que hay mayor concientización sobre la importancia de proteger los recursos oceánicos en este caso, luego de la exploración también submarina que conoció la gente hace poco? Sí, nosotros en realidad nos alegramos fuertemente de que nuestro movimiento ha concientizado mucho más a las personas, ¿no? Justamente hoy sumamos más de 62.000 firmas al Ministerio de Ambiente, que demuestra el interés de la población en ratificar que no existe una licencia social. A raíz de todo, también del sub-200 que sucedió el año pasado, pudimos apreciar lo maravilloso que hay en nuestro mar, ¿no? Y no solo eso, sino también las posibilidades turísticas, que no refieren necesariamente a la explotación de los recursos, ¿no? Gracias, Tiago. Lucy, varias actividades culturales y artísticas se realizaron hoy. De hecho, estábamos escuchando una canción de tu autoría. Contanos este proceso y cómo han participado en este reclamo diferentes colectivos y personas. Sí, siento que hay muchas diferentes maneras de expresarse. Entonces yo soy cantautora y a mí me salió una canción que se llama Somos Santuario, y pudimos juntar varios artistas uruguayos, entre otros hermoso Jorge Drexler. Hola Jorge, muchas gracias. Y a Julio Víctor, el Zucará. Ahí se escucha atrás más o menos la canción, y sale de una preocupación profunda por el mar. Yo vengo de Austria, pero pasé 15 años con una empresa de ecoturismo, digamos, y veo tremenda oportunidad para Uruguay de hacer esto el negocio, de usar el mar para sobrellevar la temporada baja en invierno, ¿viste? Después de Semana Santa termina todo, y ahí vienen
vienen las ballenas. Entonces es una tremenda oportunidad para Uruguay de usar este tesoro que es el mar para este fin. Y esto es mi propuesta, digamos, no ensuciarlo con petroleras, no ponerlo tan en peligro con una tecnología que en verdad ya no está adecuada y que en 20 años ya no la vamos a necesitar y está tremendamente riesgosa para matar todo el ecosistema. Entonces yo propongo y espero y pongo mi rezo que el gobierno y el Ministerio de Turismo que se dé cuenta que tienen un tesoro que adelante de la playa, que se ve ballenas, que se ve delfines. Y esto no es normal en todo el mundo, es un privilegio y Uruguay lo tiene que cuidar y que valorar. Esto le digo de extranjera que vive aquí hace 20 años, tenemos tremendo tesoro aquí y ahí escuchan, están todos cantando. Somos santuario y que seamos santuario, que así sea. Es mi deseo, mi rezo y que así sea. Bueno, muchas gracias. Uno de los reclamos entonces y actividades en el marco del Día Mundial del Ambiente. Volvemos con ustedes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Vota Perú dentro de poco y la candidata presidencial de ese país, Keiko Fujimori, y su contendiente, Roberto Sánchez, realizaron sus últimos actos de campaña para el balotaje de este domingo, para el que hay incertidumbre debido a que las encuestas arrojan resultados diferentes y una distancia no mayor a 3 puntos porcentuales entre las dos opciones. La candidata derechista Keiko Fujimori cerró este jueves su campaña electoral con una promesa de lograr la reconciliación nacional en el país y gobernar únicamente por un mandato de 5 años, sin buscar la reelección inmediata. En un multitudinario acto celebrado en los exteriores del Estadio Monumental, Fujimori se presentó como la opción para devolver la estabilidad al país tras una década por la que han pasado 8 presidentes en una sucesión de destituciones promovidas por el Congreso, la mayoría de ellas con los votos del fujimorismo. Esta elección nos va a permitir elegir el rumbo si es que queremos avanzar en unidad o retroceder y quedarnos atrapados en el odio, el insulto y la venganza, sostuvo Fujimori durante su acto político. Por su parte, el candidato de izquierda Roberto Sánchez prometió restablecer el equilibrio de poderes en el país y un referéndum para construir una nación con soberanía para todos los peruanos, además de señalar a su rival Keiko Fujimori como la responsable del caos en el país durante su mitin de cierre de campaña en Lima. El candidato de Juntos por el Perú, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo, agradeció que el pueblo lo haya puesto en la segunda vuelta electoral para poner fin al caos, a la corrupción y a la impunidad, según dijo a sus militantes, reunidos en la Avenida de la Peruanidad, en un céntrico distrito de Lima. El candidato izquierdista aseguró este jueves que su partido Juntos por el Perú aceptará los resultados electorales y exhortó a su oponente a hacer lo mismo, luego que Fujimori evitara pronunciarse sobre si respetará los resultados electorales y consideró que si la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori levanta de nuevo la tesis del fraude, generará más inestabilidad en este proceso de recambio de la democracia, según dijo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Casi sábado. Para que sea sábado faltan algunas horas y, entre otras cosas, repasar la cotización de algunas monedas en plaza. Ahí está. El dólar cerró al alza en esta jornada. En la compra 39,15 y en la venta 41,65. Peso argentino estable 0,02 y 0,20. El real bajó 7 y 8,70 las cotizaciones de compra y venta respectivamente. También bajó el euro 44,03 y 49,37 y la unidad indexada UI cerró en 6,5628. Y el sábado, vamos a ver cómo estará el tiempo. Sábado, domingo y lunes en Montevideo y área metropolitana. Mañana estará nuboso y cubierto con precipitaciones escasas en la mañana, nieblas y neblinas como todos los días. En la tarde-noche nuboso y cubierto con neblinas y bancos de nieve. La máxima será de 17 grados, baja la temperatura, y la mínima de 12. El domingo baja aún más, estará cubierto, hay baja probabilidad de precipitaciones en la mañana. En la tarde
también cubierto con baja probabilidad de lluvias. La temperatura máxima 16 grados, la mínima 12. Y el lunes hay una probabilidad de lluvias media, estará bastante nuboso y baja aún más la temperatura. 15 la máxima, 11 la mínima. Nos estamos yendo, ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Ya saben que el fin de semana se pueden informar a través de las redes de Info Capital y el lunes estaremos con las 3 propuestas informativas. Buen fin de semana, que pasen bien. Que pasen bien.